El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su misma patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, no creen. El funcionario le insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo está vivo. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro, diciéndole que su hijo había sanado y estaba vivo. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, creo que una de las tareas fundamentales de todos nosotros, sobre todo como creyentes, es el que todos los días podamos fortalecer nuestra fe en la persona de Jesús. Es decir, que cada día nosotros tengamos una fe más arraigada, una fe mucho más fuerte, o sea, una fe que no la derrumbe absolutamente nada. Y esto, hermanos, es una tarea de todos los días. Es una tarea de todos los días porque fácilmente nosotros dejamos que se derrumbe nuestra fe. Nos dejamos escandalizar, por ejemplo, con mucha facilidad. Frente a las mismas circunstancias de la vida, como que también nos desanimamos cuando esas mismas circunstancias son muy fuertes. Entra en muchos momentos la duda en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos una tarea y esa tarea es fortalecer la fe. Y fortalecer la fe e ir purificando la fe de cada uno de nosotros. Por eso les decía desde el comienzo de la Eucaristía que hoy la palabra de Dios, especialmente el Evangelio, nos ayuda a hacer un proceso en el camino de la fe para poderla fortalecer, para hacer que nuestra fe sea mucho más firme. Y son 3 pasos los que hoy encontramos en el Evangelio. Nos narra que el Señor volvió a donde había hecho el primer milagro. ¿Dónde fue? En Caná de Galilea. ¿Cuál fue el milagro que hizo allá Jesús? Convirtió, ¿se acuerdan las bodas de Caná? Entonces él fue a Caná de Galilea, donde había hecho su primer milagro, donde transformó las tinajas de agua en vino. Y él vuelve a este lugar, pero se encuentra con una situación. Un papá que tiene ¿qué? Un hijo, y ese hijo está muy enfermo, pero está no enfermo, sino está muy enfermo. Es decir, el papá trata de mirar y de acercarse a esta realidad, mostrando que su hijo está casi para morirse. Y va donde Jesús. Pero va donde Jesús para que Jesús haga ¿qué?
El milagro. Es decir, ¿qué es lo que mueve a este papá a buscar a Jesús? No digan la fe, eso es mentira. Todavía no. O sea, lo que lo mueve es simplemente que el Señor pueda hacer la sanación de su hijo. Es decir, que pueda hacer el milagro. Eso es lo que lo mueve primero. O sea, por eso el primer paso en el camino de la fe es que todos nosotros tenemos un interés. Hermanos, todos tenemos un interés cuando vamos en búsqueda de Jesús. La sanación, la liberación, un empleo, la sanación interior, el que mejore la relación en la familia, etc. Hermanos, todos vamos detrás de un favor. Y por eso este es el primer paso. Él va porque necesita un milagro. Tanto es que el Señor dice, es que si yo no hago milagros, entonces no creen. ¿Sí? Pero le dice a este papá, tu hijo vive. ¿Cuál es el segundo paso? Que él cree en las palabras del Señor. Entonces, mire, primero va con un interés. Da el segundo paso porque cree en qué, en las palabras que el Señor le dice, tu hijo vive. Y él se pone en camino, y cuando va en camino salen sus criados para decirle, tu hijo está sano, tu hijo vive. Y él les pregunta, ¿y esto a qué horas empezó a suceder? La mejoría, ¿a qué horas empezó? Y le dicen, en la hora séptima. Y él empieza a decir, a esa hora fue cuando Jesús me dijo, tu hijo vive. Tercer paso, comprobar lo que el Señor le ha dicho a través de las palabras, y ya se acerca y le cree a la persona de Jesús. Hermanos, miren que estos tres pasos del camino de la fe es lo que hemos de hacer todos los días. Hermanos, así se fortalece nuestra fe. Todos venimos con un interés, dígame, ¿sí o no? Todos. Así sea dar gracias, pero venimos con algún interés. Venimos a hablarle al Señor, venimos a solicitarle al Señor, le pedimos por la paz del mundo, por la paz de cada uno de nosotros, le pedimos para que este día sea un día bueno, que podamos estar en familia, que podamos estar reunidos, que podamos estar en paz, que sea un día de trabajo, que nadie nos arrebate la paz, que podamos estar felices, todos venimos a decirle al Señor. Y el Señor nos confirma con sus palabras de que Él está con nosotros siempre, que Él no nos deja solos. Y nosotros confirmamos estas palabras acercándonos a la persona de Jesús. Hermanos, yo quiero exhortarlos a través de esta palabra para que podamos nosotros hacer este camino de fe todos los días. No dejemos que nuestra fe fácilmente se vaya apagando, porque la fe se puede apagar. Yo digo, no se acaba y no se termina nunca la fe. La fe no se muere, hermanos, porque la fe es una virtud teologal que está infusa en cada uno de nosotros, es decir, está presente, pero hay que alimentarla, hay que fortalecer nuestra fe. Y así es como se produce tantos milagros que el Señor hace para cada uno de nosotros. Y hermanos, y termino la homilía como termina el evangelio del día de hoy. Creyó él, ¿y quién? Y toda su familia. Hermanos, nosotros tenemos esa tarea, que si nosotros creemos realmente en la persona de Jesús, no solamente creo yo, sino también llevo a creer a toda mi familia. Que el Señor nos ayude, así sea.